Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque por ti son abiertos nuestros ojos, por ti late nuestro corazón. Mi Señor, gracias por la comida que diariamente pones delante de nuestra mesa. Mi Señor, gracias por todo, porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado con tu mano poderosa. Señor, son tantas y tantas las cosas que tenemos que agradecer. El vestido, la casa, tenemos familia con nosotros. Señor, gracias porque esta mañana podemos escuchar tu palabra, donde hay tantos países que no tienen audio porque no está prohibido cantar alabanzas cristianas, donde hay tantos países donde está prohibido que se reúnan a leer la Biblia, donde hay tantos países que están bajo persecución. Aquí tenemos total libertad de cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, decirte que te necesitamos, que te amamos. Mi Señor, danos ese corazón tuyo para ser más agradecidos, para ver las cosas así como tú las ves. Mi Señor, bendito seas, bendito sea tu santo nombre. A ti la gloria, la honra, la majestad y el trono. Rey grande, Rey fuerte, Rey lleno de misericordia, Dios de amor, Dios de perdón. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Tomen asiento los niños, váyanse a su clase. Tenemos personas nuevas esta mañana. Aquí yo veo a la mami de mi hermano Luis. Todos conocemos a mi hermano Luis, ¿verdad que sí? Huicho, porque si no van a decir Luis. ¿Cuál Luis? Huicho. De nombre Erlinda Soto. ¿Y no hay más personas nuevas? No tenemos más personas nuevas. Bueno, ok. ¿Cómo se les dice a los nuevos? Bienvenida, mi hermana. Ojalá que Dios te hable esta mañana. Gloria a Dios que estás aquí. Y pues aquí con mi hermano Huicho. Y estamos estudiando este libro hermosísimo de Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Y pues la vez pasada vimos este consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses y nos fuimos al idioma original. Es mira. En el idioma original, en el griego dice: pase lo que pase, compórtense como ciudadanos del cielo, como es digno del evangelio de Cristo. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues el resultado cuando nos comportamos como ciudadanos del cielo, cuando nos comportamos como es digno del evangelio de Cristo, pues el resultado, si tú te fijas, es la unidad. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues este consejo pues es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente conocemos que está en la iglesia? ¿Cuánta gente conocemos que, es más, que no sale del templo, que no sale de la iglesia, pero que siempre trae el uniforme de Satanás? ¿Cuánta gente conocemos así? Mucha. Por eso el apóstol Pablo dice: compórtense
como ciudadanos del cielo, como es digno del Evangelio de Cristo, y el resultado va a ser la unidad. Ese va a ser el resultado. Y pues bueno, nos ayudamos un poco de Efesios 4:1. ¿Cómo es andar como es digno del Evangelio de Cristo? Con toda humildad, con toda mansedumbre. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y hay varios motivos por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta de Filipenses. Número 1, es una carta de agradecimiento. Agradecimiento porque, ¿se acuerdan que Filipenses era la iglesia más pobre del Nuevo Testamento? De todas las iglesias, era la iglesia más pobre. Dice el apóstol Pablo que vivían por debajo de los medios de subsistencia, es decir, que vivían casi en la mendicidad. Pues el motivo por el cual escribió esta carta de Filipenses precisamente es para agradecerles sus aportaciones. De hecho, fue la única iglesia por medio de la cual el apóstol Pablo recibía recurso económico. Entonces, esta carta se escribió por eso. Número 2, es una carta de aliento frente a las adversidades. Y número 3, es una carta de llamado a la unidad. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? La iglesia de Filipenses no tenía muchos problemas. Teológicamente no tenía problemas, tenían la doctrina sana, la doctrina correcta. Se esforzaban en todos los aspectos, pero había un riesgo. ¿Cuál era ese riesgo? Que no estaban unidos. ¿Sí te fijaste en lo que leí en un principio? Hablaba de dos mujeres, Evodia y Síntique. Ellas, pues bueno, tenían diferencias, y el apóstol Pablo le dice, les ruega que sean de un mismo sentir. Incluso le dice por ahí a algunas personas que las ayuden, porque ellas combatieron juntamente con el apóstol Pablo. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se llama este mensaje? Antes muerto o muerta que sencillo o sencilla. Y dile al que está a tu lado, dale un codazo y dile, parece broma, pero no es broma. Antes muerto que sencillo, o antes muerta que sencilla. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Regresa por favor al versículo 1. Entonces, ¿cómo se llamó el mensaje? Antes muerta que sencilla. Mira, ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Es importante que pongas mucha atención porque vas a entender muchas cosas que tal vez antes no habías entendido. Mira cómo empieza el versículo 1. Por tanto, en el griego es entonces, por eso. Pero si tú te fijas, constantemente está diciendo sí. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esa palabra que la Reina Valera traduce como sí, es griego ei, y es una condicional del tipo 1. Y tú has de decir, ¿y eso qué es?
¿Sabes qué es? Pablo emplea aquí 4 condiciones en este versículo, todas de primera clase. ¿Qué quiere decir de primera clase? Que se supone que cada una tiene una respuesta afirmativa. Eso es una condicional de tipo 1. Eso significa, mi hermano. ¿Qué quiere decir? Que cada que dice sí, se supone que la iglesia de Filipenses dice, no, pues sí. Eso es una condicional, mi hermano. Por eso es importante irnos al idioma original para que tú comprendas lo que el Espíritu Santo te quiere decir esta mañana. Entonces, mira, lo primero que dice, si hay alguna consolación, fíjate lo que le dice a la iglesia de Filipenses. Esa palabra consolación es paraclesis. Entonces le dice, entonces, por eso, si hay alguna, ¿sabes qué significa paraclesis? Ayuda, aliento o fortaleza. Lo que está diciendo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, si hay alguna ayuda en Cristo, si hay alguna o han recibido algún aliento por parte de Cristo, o si han recibido alguna fortaleza por parte de Cristo, ¿cuál sería la respuesta? Que sí. ¿Sí te fijas cómo es una condicional? Una condicional de primera clase quiere decir que la respuesta es totalmente positiva o afirmativa. Entonces, mira, número 1. Entonces, por eso, si hay alguna ayuda, si han recibido fortaleza, si han recibido aliento de Cristo, lo cual es una respuesta afirmativa, sí. Si algún consuelo, esa palabra en el griego es afecto. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué era usada hace 2000 años? Hace 2000 años describía a la persona que susurraba al oído de alguien para animar, para aconsejar amorosamente. Entonces, la segunda condicional es, si Cristo te ha hablado al oído amorosamente, para animarte, para aconsejarte. Y la respuesta otra vez es, sí. Número 3. Si alguna comunión, koinonía en el griego, quiere decir relación estrecha, quiere decir compañerismo o quiere decir participación. Entonces lo que está diciendo, si ustedes son compañeros del Espíritu Santo, ¿qué sucede cuando hemos creído en el Evangelio de Dios? Efesios 1:13, somos sellados. ¿Sí te acuerdas? Ese sello, ¿dónde está? Gálatas 4:20, en nuestro corazón. Entonces, la tercera condicional es esta. Si algún compañerismo con el Espíritu Santo, y la respuesta es, otra vez, sí. La cuarta condicional. Si algún afecto entrañable en el griego quiere decir cariño o quiere decir corazón. ¿Hay alguien aquí que haya recibido cariño de Cristo? ¿Hay alguien aquí que Cristo le haya cambiado su corazón de piedra por uno de carne? Ok, pues mira lo que le está diciendo a la iglesia de Filipenses. Si algún afecto entrañable, si algún cariño o si algún corazón, si alguna misericordia, esa palabra en el griego es compasión hacia los males de otros. Versículo 2, mira lo que dice. Si todas estas respuestas son afirmativas, el apóstol Pablo entonces dice, pues completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. ¿Me lo puedes poner por favor en NTV, por favor? Entonces, ¿qué te parece? Todas las condicionales en este versículo tienen una respuesta positiva o afirmativa. Mira lo que dice la NTV. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, si estas preguntas nos las hicieran en este momento a nosotros, por ejemplo, ¿han recibido alguna ayuda o fortaleza de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. 2. Cristo ha susurrado a tu oído para animarte o aconsejarte amorosamente. ¿Sí? A muchos no. ¿Ah, sí? Ah, ok. Número 3. ¿Tienen algún compañerismo o participación con el Espíritu Santo? Sí. 4. ¿Recibieron de Cristo un corazón que los haga sentir compasión hacia los males de otros? Sí. Entonces, dice el apóstol Pablo, y digo yo, ¿por qué no se ponen de acuerdo entre ustedes? Entonces, ¿por qué no se aman unos a otros? Entonces, ¿por qué no trabajan juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito? Fíjate bien, mi hermano. Si todas estas preguntas tienen una respuesta afirmativa, entonces ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos amamos? Porque ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? La función de la iglesia no es reunirnos solamente el domingo y el martes. La función de la iglesia no es pedir cooperaciones. La función de la iglesia no es venir a hacer chismes. Que vaya que luego se hacen hartos. Fíjate bien, mi hermano. La función de la iglesia, si es verdad que hemos sido sellados en el corazón, si es verdad que somos compañeros del Espíritu Santo, si es verdad que Cristo ha susurrado a nuestro oído, si es verdad todo lo que dijo en el versículo anterior, entonces debería de ser verdad que tenemos que caminar de acuerdo. Debería de ser verdad que nos amamos unos a otros. Debería de ser verdad que estamos trabajando juntos en un mismo pensamiento y con un mismo propósito. ¿Cuál es o cuál debería de ser? Hacer más grande y mejor la obra de Jesucristo. ¿No es verdad? Ahora fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Imagínate tú, todos sabemos que Israel está en guerra, ¿verdad? Todos, ya tiene varios meses. Imagínate tú, por ejemplo, que los soldados de Israel, en lugar de estar con su fusil en el campo de batalla, estén en desacuerdo uno con otro. O estén peleándose uno con otro. ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que suceda? Imagínate cuando estén distraídos, que les caigan los musulmanes. ¿Qué crees que pase? Pues ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Así tristemente habemos muchas de las congregaciones.
Siguiente versículo, versículo 3. ¿Me lo puedes ya poner en Reina Valera? Ahora mira, ¿cómo se llama el mensaje? Antes muerta que sencilla. Fíjate bien, mi hermano. Aquí en el versículo 3, nos dice, ¿por qué en las congregaciones la gente anda del moño o salen mal? Aquí en este versículo 3 nos dice, ¿por qué las casas de los cristianos? ¿Cuántas veces han oído ustedes que dicen, ese es cristiano, por ese no voy al templo, porque hoy nomás las alegatas que tiene en su casa, porque hoy nomás cómo se las gasta? ¿Sí lo han oído? Yo lo he oído muchas veces, mi hermano. Hay gente que me ha parado en la calle y me dice, si usted supiera, ¿con usted va fulanita de tal? Sí, mi hermano, para la gloria de Dios. Pues si usted supiera cómo se las gasta. ¿Así? ¿Sí? Y así. Pues mi hermano, pues hay que orar por ella. Fíjate bien, mi hermano. Lo que deberíamos hacer como ejemplo, lo que deberíamos ser, que la gente te viera en la calle y que dijera, ay, mira, ese es un ejemplo de cristiano. Ese es un ejemplo de hombre. Ese es un ejemplo de mujer. Tristemente no es así. Y estamos siendo piedra de tropiezo para que las personas no lleguen. Pero mira, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esa palabra contienda en el original, eritia. ¿Te acuerdas? En el capítulo 1, predicadores que predicaban por contención, eritia, por amor al dinero. ¿Hay hartos predicadores, hartos pastores ladrones? Sí, mi hermano, tristemente. Eso lo vimos en el capítulo 1. Eritia, contienda. Pero no solamente quiere decir trabajar por el dinero. También quiere decir egoísmo. Es decir, nomás estamos pensando en nosotros. Y número 2, ¿qué dice? ¿Por qué? Por orgullo. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay unidad en las congregaciones. No hay unidad en las congregaciones porque las personas que se están congregando juntas están haciendo las cosas con egoísmo, pensando en sí mismas. O número 2, por el orgullo. Y entonces el Espíritu Santo nos dice que al haber orgullo y al haber rivalidad o egoísmo, no tenemos humildad. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, esto es muy triste. Porque si hay una cosa que caracteriza a las personas del mundo o a las personas que no conocen de Dios, ¿qué es? El orgullo, ¿no? De hecho, ¿cuál fue el primer pecado que pasó o que sucedió? Muchos piensan que fue el pecado de Adán y Eva. No. El primer pecado fue en el cielo y fue cometido por Satanás, Lucifer. ¿Cuál fue? El orgullo. Fíjate bien, mi hermano. Entonces, ¿qué te parece lo que dice el Espíritu Santo? Pues si Dios ha hecho tantas cosas en ustedes, pues ¿por qué no se aman? ¿Por qué no se trabaja junto? ¿Por qué no están jalando para el mismo lado? ¿Por qué? Porque hay egoísmo en tu corazón. Y no solamente egoísmo, sino orgullo. ¿Ya entendiste por qué dice antes muerta que sencilla? Fíjate bien, mi hermano. Parece chiste, pero no lo es. Entonces mira,
lo que el Espíritu Santo dice, ¿qué es humildad para Dios? Antes bien, con humildad. Y nos da la definición de humildad. Estimando cada uno a los demás, estimando o valorando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Los problemas en las congregaciones son por los corazones que tienen egoísmo, están pensando en sí mismos, porque tienen su corazón lleno de orgullo. Por eso son los problemas en las congregaciones. Al haber estas dos cosas, no puede haber humildad. ¿Y qué crees? Los problemas en el hogar, entre la familia, es por lo mismo. Porque hay egoísmo y porque hay orgullo. Los problemas entre marido y mujer son derivados de lo mismo. Está pensando cada uno en sí mismo, en cómo me siento yo, qué necesito yo, nunca en las demás personas. Regresa por favor al versículo anterior. Imagínate, mi hermano, mi hermana, por un momento. Imagínate por un momento que aquí en la iglesia aplicáramos este principio, que valoráramos cada uno de los que estamos aquí a los demás como superiores a nosotros mismos. Te voy a preguntar una cosa. ¿Habría algún problema aquí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, mi hermano? Imagínate nada más que mi hermano Huicho, todos los que estamos aquí somos sus superiores. Que yo le dijera que a mi hermano Huicho, mi hermano, vete por una cubeta y un trapeador. Yo al ser su superior, mi hermano Huicho, ¿qué haría? Más que volando, ¿no? Diría, sí, mi superior. Que al mismo tiempo mi hermano Julio le dijera, mi hermano Huicho, vete por unas papas. ¿Tú crees que mi hermano Huicho diría, pero hay harto sol, pero es su superior, ¿qué haría? Pero al mismo tiempo, Huicho es mi superior. Que me dijera Huicho, Chava, porque somos de mucha confianza. Chava, necesito tal cosa. Al ser él mi superior, ¿yo qué haría? Luego, ¿no? Fíjate bien, por eso te pregunto, imagínate por un momento que aplicáramos este principio aquí en la iglesia. ¿Habría alguna discusión? Ninguna, ¿verdad? ¿Habría algún problema? Ninguno. ¿Por qué? Porque seguiríamos o estaríamos aplicando este principio maravilloso que nos da la Escritura. Ahora, si tú te preguntas, ¿y a poco es así? Pues ¿a poco no? ¿O a poco dice ahí primera de Chava, capítulo 2, versículo 3? ¿Verdad que no? ¿Quién es el que escribió la Biblia? El Espíritu Santo, usando a Pablo. ¿De quién es este consejo? ¿Mío o de Dios? De Dios, ¿verdad que sí? Ahora bien, vámonos al hogar. Imagínate si aplicáramos este principio mismo del Espíritu Santo en tu casa. ¿Habría algún problema? ¿Crees que se acabarían los problemas? ¿Verdad que sí? Imagínate nada más qué armonía tendría, por ejemplo, mi hermana Chepis. ¿Quién es su superior?
Brenda, ¿no? En su casa. Pero todos sabemos que mi hermano Julio, pues ahí anda queriendo quedar bien con Brenda. ¿Cuántos superiores tiene mi hermana Chepis? 2. ¿Quién y quién? Julio y Brenda. ¿Cómo tendría que tratar mi hermana Chepis a Julio y a Brenda? Como superiores. Pero al mismo tiempo, Chepis es su superior de Julio y de Brenda. ¿Cómo tendría que tratarla ellos dos a mi hermana Chepis? Ahora, vamos a pensar que aplicaran este principio. Bueno, porque no sabemos si lo van a aplicar. Ahorita ya lo están oyendo, ¿verdad que sí? Santiago 1:22. Porque no son los oidores, sino los hacedores. ¿No es verdad? Ok. Entonces fíjate bien. ¿Cómo sería la relación entre ellos tres? Magnífica. Es más, excelente. Hay una palabra, inmejorable, ¿no es verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Que si hay detallitos, ¿por qué es? Porque hay ¿qué? Orgullo. Otra, egoísmo. Así como ellos, mi hermano, yo tengo que irme a mi casa. ¿Qué está pasando en mi corazón? Mis hijos tienen que ver qué está pasando en su corazón. ¿Por qué? Porque si este es el consejo de Dios. Ahora, este consejo de Dios es para los que estamos en la palabra, no para la gente. Porque si ahorita te pones a pensar, ¿cómo no vino fulano? No, mi hermano, no te equivoques, este es para ti. No es para fulanito, no es para sutanito, no es para el señor de la miscelánea, no. La palabra es para los que vivimos en la palabra. Ahora la pregunta es, ¿ya estamos oyendo el consejo? La pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? Te voy a decir por qué. Porque se supone que todos queremos vivir mejor en casa. Yo no conozco a una persona, yo no conozco a una familia que no quiera vivir mejor en casa. ¿O quién de aquí no quiere vivir mejor en casa? ¿Quién? ¿Verdad que nadie? Todos queremos vivir mejor en casa, ¿no es verdad? Pues no vamos a vivir mejor si seguimos viviendo de la misma manera. Vamos a vivir mejor en medida que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Y es muy sencillo, mi hermano, mi hermana, entender este principio. Todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, tenemos una persona superior cuando están trabajando. ¿No es verdad? Mira, aquí está mi hermano Polo de aquel lado. Él donde trabaja tiene un superior. ¿Verdad que sí, mi hermano Polo? Sí. Y cuando tu superior se equivoca, ¿cómo se lo dirías, mi hermano? Buenos días. ¿Cómo está usted? Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien. Oiga, le voy a hacer un comentario. Bueno, si le sirve, pues tómelo en cuenta. Si no le sirve, pues tal vez, pues yo me esté equivocando, pero yo puedo observar tal detallito. No es un problema, es un detallito muy chiquito. ¿No sería de esa manera? ¿Por qué? Porque es su superior. Pero si mi hermano Polo no lo ve como su superior, ¿cómo crees que le diga cuando se equivoca? Diría mi abuelita, lo pone como lazo de cochina. Así decían. ¿No es cierto? Fíjate bien, mi hermano. ¿Cómo se llama el mensaje? Antes muerto. ¿Y a poco no estamos así nosotros? Tenemos todo, menos humildad. Cualquier cosa y salen nuestros derechos. A mí no me vas a hacer esto. A mí tú quién eres. ¿Cómo quién eres? Pues tu superior de acuerdo al Espíritu Santo. Porque si no, entonces el que está mal, pues es el Espíritu Santo y tú estás bien.
Fíjate bien, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Vamos a Colosenses 3:12. ¿Sí vas entendiendo por dónde va el asunto? Fíjate bien, mi hermano. Si todos aplicáramos este hermosísimo principio de la humildad vista a los ojos de Dios, las congregaciones caminarían juntas, aprenderían a amarse y no andarse jaloneando por cualquier cosa. Si tú haces cuentas, mi hermano, mi hermana, ¿cuántos problemas ha habido en casa? Obviamente, ¿por qué? Porque hay orgullo en tu corazón. Porque tú sientes que tienes más derechos que otros. Porque hay egoísmo, porque tú estás pensando solamente en ti, no en los demás. Eso es lo que detona los problemas tanto en las congregaciones como en los hogares. Mira aquí Colosenses 3:12. El consejo del apóstol Pablo: vestíos pues. Esa palabra pues es oun en el griego y significa verdaderamente. Entonces la escritura dice: vestíos verdaderamente como escogidos de Dios. Eclectos en el griego. ¿Hay por aquí algún escogido de Dios? Fíjate bien, dice la palabra que antes de la fundación del mundo fuimos elegidos. Antes de la fundación del mundo fuimos elegidos. Eso es lo que dice Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que le dijo a Jeremías, hace poquito lo vimos, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vestíos pues, vestíos verdaderamente como escogidos de Dios. Ahora si tú dices: ay, ¿y Dios para qué me escogió? Es bien sencillo, vamos rapidito. Primera de Pedro 1:2. Porque si tú no sabes para qué te escogió Dios, pues lo vas a saber ahorita. Mira lo que dice aquí Primera de Pedro. Elegidos, eclectos, según la presciencia de Dios o el conocimiento anticipado de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Elegidos para obedecer. ¿Para obedecer a quién, mis hermanos? A Dios. Y entonces ahora que sabemos que tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer? ¿Obedecer? Nomás dijo Brenda obedecer, nomás ella. Otra vez. Fuimos elegidos ¿para qué? Para obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios. Y el Espíritu Santo esta mañana te dice que tú quien seas hombre o seas mujer, seas joven o chavorruco. Chavorruco es entre joven y entre personita más grande, así como yo. ¿Verdad? Entonces, no importa si eres joven, si eres viejo, chavorruco, si andas de novia o eres soltera o no te cae nada, no importa. El consejo es para todos, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, ¿vamos a obedecer? ¿Sabes una cosa que es mi obligación decirte lo que dice la Biblia? ¿Verdad? Ya si tú dices, bueno, ya te toca a ti, mi hermano. ¿Verdad? Entonces, mira, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos verdaderamente como escogido de Dios, santos llamados. Y mira, fíjate lo que es el vestido del cristiano, el uniforme del cristiano. ¿Es importante el uniforme? Claro que sí. Aquí tenemos varios futbolistas, bueno, 2. ¿A poco el uniforme no es importante? Claro, porque si te pones el del otro equipo, ¿para dónde vas a chutar? Para el otro lado, ¿verdad? Entonces es importante. Por ejemplo, en el Oxxo, ¿cómo ubicas tú a los que trabajan en el Oxxo? El uniforme luego, ¿no? Por ejemplo, en un hospital, ¿cómo ubicas tú a los doctores, a las enfermeras, a las doctoras? Por el uniforme, ¿no? ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana?
Pues este es el uniforme del cristiano, pero casi nadie lo trae puesto. Tristemente. Tú si vas a la unidad deportiva, ¿qué es lo que ves? Deportistas, ¿verdad? Gente con short, ¿verdad? Gente corriendo, ¿no es verdad? Pateando la pelota, ¿no es verdad? Si tú vas a una iglesia cristiana, ¿no deberías de ver gente llena de misericordia? Gente llena de amor. Gente llena de buenas actitudes hacia los demás. Pero vas a la unidad y ves deportistas, pero vas a la iglesia cristiana y eso no se ve, mi hermano. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que está pasando? Que en las iglesias cristianas se predica del amor, pero no se ve el amor. Se predica de misericordia, pero no se ve la misericordia. Por eso es importante, mira, vestíos verdaderamente como escogidos, elegidos de Dios, santos llamados. Primera característica, entrañable misericordia. En el griego, compasión hacia los males de otros. Que cuando alguien enferme, tú lo visites. Que cuando alguien necesita ayuda, tú lo ayudes. Que cuando alguien tiene un funeral, tú vayas. Esa es la primera característica, compasión hacia los males de otros. Ahora, ¿por qué? Podemos ir a Lucas rapidito, Lucas 6:36. Porque Dios es Padre de misericordias. Padre de misericordias. Y si nosotros nos decimos hijos de Dios, deberíamos de ser también llenos de misericordias. Mira lo que dice aquí en Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, sed verdaderamente misericordiosos. Es la misma palabra on, como también vuestro Padre es ¿qué? Misericordioso. Y mis hermanos, esto es muy sencillo de entender. Porque si decimos que nuestro Padre es Dios y Dios es de misericordia, nosotros también deberíamos de ser misericordiosos. Y esto hasta un niño lo puede entender. Mira, por ejemplo, ahí está mi hermano Elías. Y allá está su mamá, mira. ¿Sí te fijas que está igualito a su mamá? Nomás a su mamá le faltan los lentes. ¿Por qué se parece Elías a su mamá? Ay. Oye, mi hermano Huecho, qué inteligente eres. Pues porque su mamá, claro. ¿Y por qué se supo? ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Entonces tú deberías de parecerte a papá. ¿Por qué? Porque dice Pedro que compartimos la naturaleza divina. ¿No es verdad? Pero ¿cómo está eso? Que Dios es lleno de misericordia, pero los hijos no. Fíjate bien, mi hermano. Regresa por favor ahí donde estábamos, Colosenses 3:12. Vestíos verdaderamente como escogidos de Dios, santos llamados. 1, de compasión hacia los males de otros. 2, de benignidad. En el griego, crestotes. ¿Sabes qué significa crestotes? Literalmente, bondad hacia los demás o bondad en acción. Pero hace 2000 años, esta palabra era usada para describir a las personas suaves y amables en su forma de hablar o de actuar con los demás. ¿Y cuántas veces, mi hermano, mi hermana, no nos pueden decir nada? Porque luego, ¿no es verdad? Como los gatitos. Si te dicen algo bueno, no te gusta. Si te dicen algo malo, tampoco te gusta. Fíjate bien, mi hermano. Estamos viendo el vestido de ¿qué? Del Hijo de Dios. Entonces, mira, es más, en Gálatas 5:22 no vayas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cuál más? Paz, paciencia, crestotes.
Otra vez, crestotes. Es el fruto del Espíritu Santo de Dios en la vida de su Hijo. Entonces, fíjate bien. Esta palabra crestotes son personas suaves, amables en su forma de hablar y en su forma de ser con los demás. Tercera característica, mira, del uniforme del cristiano. Entrañable misericordia. 2, benignidad. Manera dulce de hablar o manera dulce de ser. 3, humildad. ¿Ya se aprendieron la definición de humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué te parece la tercera parte del uniforme? La cuarta, mansedumbre. Esta palabra la vimos la vez pasada. En el griego prais, hace 2000 años describía a un caballo o a un animal domesticado y que obedecía y que era fácil de dominar para su amo. La mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. ¿Cuántas veces, casi por cualquier cosa, la gente se pone fuera de control? Gente que está aquí sentada. ¿Cuántas veces, mi hermano? ¿Cuántas veces, mi hermana? Fíjate bien, estamos viendo el uniforme del cristiano, lo que deberían de observar, por ejemplo, como mi hermana Erlinda, que viene hoy, y decir, no, pues sí, todo esto se ve en las personas que están ahí, que están oyendo la palabra. Fíjate bien, mi hermano. Pero, si ni siquiera le hablas, si ni siquiera la saludas, o si la encuentras en la calle y le haces, va a decir, y esa es la cristiana que, ¿sabes qué va a decir? Malvada, hipócrita. Fíjate bien, mi hermano. ¿Qué te parece? Ahora, si tú crees que eso es mucho, mi hermano, pues es lo que dice el Espíritu Santo. Colosenses 3:12, mira. Vestidos verdaderamente como escogidos, elegidos de Dios, santos llamados, de compasión hacia los males de otros, de bondad hacia los demás, de humildad, de mansedumbre. ¿Ya viste la última palabra? ¿De qué? De paciencia, macrotsumía en el griego. Longanimidad. ¿Sabes qué significa longanimidad? Hay dos palabras en el griego para que se traducen como paciencia. Una es hupomoné y es macrotsumía. Hupomoné quiere decir, o principalmente se usa para circunstancias difíciles. Longanimidad es para soportar personas difíciles. ¿Hay personas difíciles aquí? No. Qué bueno. Pero porque me han dicho que en otras iglesias sí hay muchas. Para gloria de Dios, aquí no. Ok, entonces fíjate bien, mi hermano. ¿Cuál es parte del vestido del cristiano? La paciencia, la longanimidad. Siguiente versículo. Versículo 13. Ahora mira. Esta palabra la vimos apenas el martes, soportándoos, anéjomai en el griego. Si te fijas que antes nos dice de longanimidad, soportar a personas difíciles. Soportándoos, esa palabra en el griego, anéjomai, quiere decir, o principalmente hace 2000 años se usaba para sostener algo con las manos levantadas. Ya hemos hablado otras veces de esa palabra anéjomai. ¿Qué pasaría si uno de ustedes levanta sus manitas? ¿Cuántos minutos aguantaría? ¿5? ¿6? Yo creo que ni eso, ¿verdad que no?
Yo creo que a los 2 minutos, uno dice mi hermano Huicho, ora, si te ponemos un hermano encima de las manos, menos, ¿verdad que sí? Bueno, te voy a decir una cosa, mi hermano, mi hermana. Ahora, si tú dices, esto es imposible, no es imposible. Ahorita vamos a terminar y vas a ver que no es imposible. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, perdonándoos, en el griego karizomai, quiere decir en el griego soltar un prisionero, cancelar o perdonar una deuda o simplemente dejar pasar. Dejar pasar. Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? El apóstol Pablo nos da una lista de 7 cualidades cristianas. Si tú te fijas, aquí en Filipenses 2:3, solamente estamos viendo la humildad. Pero si tú checas este versículo, Colosenses 3:12, pues son varias características. Son 7 características, entre las cuales también está la humildad. Número 1, el corazón compasivo o misericordioso. 2, siendo suaves y amables en nuestra manera de hablar o de ser con las demás personas. Número 3, estimando a todos como superiores a nosotros mismos. 4, siendo mansos. Esa palabra la vimos apenas el martes. Prácticamente describe 3 actitudes: siendo sumisos a la voluntad de Dios, mostrando disposición a ser enseñados y valorar a los demás. ¿Cómo? Como superiores a nosotros mismos. Cuando le damos mucho valor a una persona, ¿podríamos tratarla mal? No. Cuando le damos mucho valor a una persona, ¿podríamos hacerle daño? No. Cuando valoramos mucho a una persona, ¿podríamos robarla, engañarla, defraudarla? ¿Verdad que no? Imagínate, mi hermano, mi hermana, si pusiéramos a la práctica estos principios, ¿se acabarían los problemas? ¡Ja! Hoy nuestra vida sería diferente. Hoy, no te vayas a mañana. Nuestra vida sería diferente. Número 5, siendo pacientes en todo momento. Número 6, soportando a los demás. ¿Cómo? Como si los tuviéramos arriba cargando. Así. Número 7, perdonando unos a otros. ¿De qué manera? Pues de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Quién de los que estamos aquí merecía el perdón de Dios? Nadie. Ni antes de que conociéramos de Jesús, ni aún ahora. Porque ¿quién de aquí no se sigue equivocando? Todos. Entonces, ¿todos seguimos necesitando el perdón de Dios? Claro que sí. Entonces, fíjate bien, mi hermano, versículo 14. Ahora quiero que pongas atención en lo que sigue. Y sobre todas estas cosas, sobre todas estas cualidades, en el griego, ¿qué dice ahí? Vestíos de amor. Vestíos de amor. Yo quiero que tú te preguntes esta tarde: ¿a qué persona amas más? ¿A quién?
¿sabes qué? Así deberías de amar a todos tus hermanos. Así, de esa manera. Es parte del vestido del cristiano, del vestido del hijo de amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Número 15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Quiero que pongas atención en esa palabra que la Reina Valera traduce como gobierne. Es brabúo en el griego y significa árbitro, significa juez. Y la paz de Dios sea el juez en tu corazón. ¿Cuántas veces dices algo y luego en tu corazón dices tú, no estuvo bien lo que hice? Luego. ¿Cuántas veces haces algo y luego en tu corazón dices tú, esto no estuvo bien? Pues lo que dice el Espíritu Santo, que la paz de Dios sea el árbitro, sea el juez. Si lo que tú dices no te quita la paz, gloria a Dios, mi hermano, estás diciendo las cosas bien. Si lo que tú haces no te quita la paz, gloria a Dios, estás haciendo lo que es bueno delante de Dios. Pero si lo que dices o lo que haces, inmediatamente en tu corazón sientes algo que no está bien, eso es lo que dice aquí, mira. Y la paz de Dios sea el juez en vuestros corazones. Y la paz de Dios sea el que te diga si estás bien o estás mal. Si la paz de Cristo es el árbitro en tu corazón, entonces cuando los sentimientos estén en conflicto o nos sintamos como en dos sentidos opuestos, que no estamos en un lado ni en el otro, ¿sabes qué? Si pones a Cristo como árbitro de tu corazón, nunca vas a hablar lo que esté mal. Nunca vas a decir lo que esté mal. Efesios 4:29, ya hemos hablado de ese versículo. Si hablas para edificar, gloria a Dios, mi hermano. Pero si no estás edificando, estás pudriéndote tú y pudriendo a los que escuchan tus palabras. Pues fíjate bien, mi hermano. Regresa ahí donde estábamos. Y la paz de Dios sea el árbitro, y la paz de Dios sea el juez en tu corazón, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora fíjate bien, vete a Colosenses 3:1. Si tú por ejemplo dices, no hombre, pues eso es imposible. No, mi hermano, no es imposible. ¿Puedes tú llegar a ser mejor persona? Sí. ¿Puedes tú llegar a ser mejor padre? Sí. ¿Puedes tú llegar a ser mejor hijo? Sí. ¿Puedes tú llegar a ser mejor hermano? Sí. ¿Puedes tú llegar a ser mejor hermano en la iglesia? Sí. Por eso en el versículo 1, mira lo que dice. Si pues, otra vez, verdaderamente habéis resucitado con Cristo. ¿Qué dice? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjate bien. Número 1, tienes que buscar las cosas de arriba. Siguiente versículo. Poned la mira, satura tu mente de las cosas celestiales, no de las de la tierra. ¿Sí te fijas cómo la Biblia te da las herramientas? ¿Qué sucede, mi hermano, mi hermana? Que si tú no te encuentras constantemente en la palabra, nunca vas a portar el uniforme del cristiano.
Vas a traer cualquier otra ropa menos la del evangelio. Si no empiezas a buscar las cosas de arriba, si no empiezas a saturar tu mente de las cosas celestiales, nunca vas a portar el uniforme del cristiano. ¿Puedes ir por favor al versículo 5? Mira, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ¿cómo lo vas a hacer morir si no buscas las cosas de arriba? ¿Cómo lo vas a hacer morir si no estás saturando tu mente de las cosas celestiales? Ahora, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si tú estás o dices estar en la palabra, dices estar en la oración y no sucede nada, ahí ya es otro problema. Tienes un corazón necio. Porque ya no es desconocimiento de la palabra, ya es necedad de tu corazón, o tu corazón encallecido. Ve al versículo 8, por favor. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, todo esto ¿se puede lograr? Claro que sí, porque la Biblia no miente. Pero si no buscas las cosas celestiales, si en lugar de saturar tu mente de las cosas de arriba, las saturas del YouTube, del Facebook, de las novelas, del TikTok, ¿qué es lo que sale de tu corazón? ¿Es puro TikTok? Fíjate bien, mi hermano. ¿Puedes llegar a esto? Sí, mi hermano, todos podemos llegar. Pero tenemos que empezar a buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales. Tenemos que saturar nuestra mente de la palabra de Dios para que Dios pueda obrar en nosotros. Por eso dicen Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, tenemos la mente de Cristo si estamos pasando tiempo con Cristo. Mis hermanos, va a haber antes muerto que sencillo, segunda parte. Vamos a seguir hablando un poco más de la humildad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre mío, te doy muchísimas gracias por la vida de cada una de mis hermanas, porque le has dado la bendición de ser madres. Te pido, Padre bendito, que cada día ellas piensen que lo más importante es que nuestras casas sirvan a Jehová, que hagamos tu voluntad día a día, Señor, que vivamos para obedecerte, para servirte. Señor, te pido que esta tarde tú te agrades de esta convivencia, que te quedes con nosotros y que, Señor, nosotros seamos día a día mejores hijos tuyos, y que, como dice el pastor, nos pongamos el uniforme para que cuando la gente nos vea en la calle diga: esos son cristianos de verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.